Yo creo que Guatemala representa muy bien lo que pasa en América Latina. Por una parte, una situación crítica, ¿sí?, que cada vez está peor, porque lo que nos muestran las cifras es que en los últimos, del 2001 al 2008, el número de mujeres asesinadas se duplicó. O sea, pasaron de 303 mujeres, en el 2008 ya llegamos a casi 700 mujeres. Entonces la situación realmente es crítica. En el 2009, en lo que llevamos corrido el año, ya es una cifra muy superior a la del 2008. Entonces, por una parte, la situación es crítica. Y además, la mayoría de los casos de asesinatos de mujeres, el 35%, es en el ámbito familiar. O sea que claramente nos demuestra que es una condición que está vinculada con el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, en Guatemala la situación es crítica, por un lado, y hay que contenerla. Y hay que contenerla en un momento, y el momento es ahora. Pero por otra parte, también Guatemala muestra los avances en la legislación. Entonces Guatemala es uno de los países con más avances en la legislación. Existe la ley contra la violencia hacia las mujeres, en contra de la violencia intrafamiliar. Entonces también es un país que se ha suscrito a la mayoría de acuerdos y convenciones internacionales. Entonces también la institucionalidad, que en este caso, por ejemplo, en el caso de la CEPREM, se ha venido fortaleciendo, ¿sí? Entonces pasan las dos cosas, digamos, una situación crítica por un lado, pero también una base legislativa que permitiría, si se toman las medidas necesarias, cambiar la situación. Es decir, si existen los marcos jurídicos. Por eso Guatemala representa lo que pasa en América Latina. Lo hacemos aquí con la intención de llamar la atención a la comunidad internacional también de lo que pasa en Guatemala. Guatemala necesita urgentemente que esta situación cambie. Pero no es solamente lo que le pasa a Guatemala. Tenemos cifras que muestran que en Perú, en Colombia, en otros países, el caso de el número de mujeres que sufren de violencia física, en muchos casos es más del 40% de las mujeres. Entonces no es solamente una situación que solamente le pasa a Guatemala, pero sí definitivamente la situación de Guatemala es crítica. Pues mire, yo creo que la ley de feminicidio es un hecho importante. O sea, el feminicidio, y eso es importante explicarlo, es cuando una mujer es asesinada por ser mujer. Porque muchas veces nos dicen, bueno, pero la cantidad de hombres asesinados, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el caso, Carlos Castrezana decía muy bien la separación, ¿no? A los hombres los matan por los que hacen y a las mujeres las matan por lo que son, por ser mujeres. Después de la ley, yo creo que las cifras han venido aumentando porque también la situación del país ha venido incrementando. Pero hoy en día se puede ir a la ley y se puede ir al Estado a reclamar este tipo de hechos que antes no eran reclamables, ¿sí? Entonces yo sí creo que no podemos llegar a la paradoja de decir, bueno, las leyes no cambian nada. Sí, las leyes sí cambian, lo que pasa es que hay que darle los instrumentos para que las leyes cambien. O sea, hay que mejorar los ámbitos jurídicos y también hay que mejorar la política pública. Y lo otro que es fundamental es el tema de la cultura, es decir, mientras nuestra cultura siga valorando y siga creyendo que ser hombre es maltratar a las mujeres, no hay nada que hacer. Entonces sí creo que las leyes son un espacio que hay que fortalecer la institucionalidad, y definitivamente no es mejor sin ley que con ley, es mejor con ley aplicada, ¿no? Bueno, en América Latina nosotros decimos que hay tres pilares fundamentales para el trabajo para poner fin a la violencia contra las mujeres. Uno es fortalecer el marco jurídico. O sea, sí creemos que hay que fortalecer las leyes y la aplicación de las leyes. O sea, que hay que fortalecer los sistemas de justicia. No es casualidad que ahorita dentro de las personas que vienen a la Feria de Conocimiento vienen jueces y juezas de América Latina. O sea, hay que fortalecer los sistemas jurídicos. El otro son las políticas públicas. ¿Sí? Las políticas públicas donde se le dé prevalencia a la participación de la mujer y el empoderamiento de las mujeres, la participación política, económica y social de las mujeres. Y el tercero es el elemento de la cultura. Es decir, y por eso la campaña se llama Ya no más violencia contra las mujeres. Tenemos que hacer un cambio cultural y eso sí es responsabilidad de todas y todos. Y lo primero, nosotros hemos hecho mucho énfasis en esta campaña, es comenzar a considerar que el tema de la violencia contra las mujeres ocurre en lo privado, pero no es un problema privado, es un problema público, ¿sí? Ese es el principal mensaje que nosotros queremos dar. La mayoría de la violencia contra las mujeres ocurre en su casa, nosotros tenemos datos que muestran que la mayoría de casos son el esposo, con la persona que convive, el conviviente, ¿sí? Entonces, el hecho de que pase en nuestras casas, y yo sí le quiero decir a las mujeres, no quiere decir que sea un problema privado, sino público.
Nosotros esperamos, primero, como usted bien dice, integrar a los hombres en la campaña. O sea, que haya de hecho, el secretario general de Naciones Unidas está montando una red de hombres para combatir la violencia contra las mujeres. Esperamos promover el tema, digamos, el tema jurídico, promover la aplicación de las leyes, los países que no tienen leyes que lo hagan. Esperamos que se fortalezca la política pública y las instituciones encargadas del tema de los derechos de las mujeres y del empoderamiento de las mujeres. Y esperamos generar conciencia, ¿sí?, en las comunidades, tanto hombres como mujeres, y sobre todo en las nuevas generaciones. Por eso, ahora que tenemos este concierto el 25 de noviembre, nuestro mensaje principal es: en nuestra generación, ya no más violencia contra las mujeres. Eso tiene que ser una cosa que ya no va más. O sea, nuestra sociedad no aguanta más. No es posible que en la era de la ciencia y la tecnología, seguramente aquí la gente va a ver esto por internet, todavía sigamos tratándonos y tratando a nuestras madres, hermanas, hijas, amigas, novias, de la manera como se está tratando a nosotras, las mujeres. ¿Cuántas canciones no se han escrito hablando de lo mucho que queremos a las mujeres? Una mujer golpeada es una ilusión golpeada. Un insulto es un golpe al corazón. Un maltrato no es solamente el que deja una huella. No la destruyas a ella, que vas a estar destruyendo tu propio mundo. Cuando maltratas a una mujer, ya no eres un hombre. Ya no. En nuestra generación ya no más violencia contra las mujeres. Únete.